Y entonces me tocó nuevamente hacer como el andar viajando para todos lados y fue eso lo que me dio la oportunidad de conocer la agricultura más extensiva, la agricultura más industrializada, la agricultura con mayor visión eh, como, Sí, empresarial. como Sí, como, empresarial, como empresa realmente, ¿no? como empresas. Y entonces eso fue lo que quisimos en el podcast empezar a expresar y dar a conocer. Sin embargo, creo que cuando quisimos encajonar tanto en preguntas, tanto como como en en el formato, el podcast, pues no, la verdad es que el formato del podcast no te da para encajonarte, tiene que ser mucho más amplio para que a final de Sí. cuentas tengamos más escuchas y todo el rollo. Claro, y sobre todo porque el 80% de la tierra agrícola privada, porque pues la mitad del país es ejido, Ujú. o sea, la mitad del territorio nacional. Es increíble lo, pues, o sea, lo enorme que es pues ese pedazo del país. 51% son ejidos, este, y la otra mitad, el 80% de lo que es tierra privada, tienen en promedio 5 hectáreas. Ujú. Sí, o sea, Entonces, realmente el minifundio del centro sur del país es donde más se dio, ¿no? O sea, o sí, más se tiene que esa parte, ¿no? Realmente el tema es eh, en el norte del país es donde no se da tanto el minifundio. Y pues la verdad sí. es que a mí me dio mucho la intención de poderte contactar porque he visto que eres bien inquieto, ¿no? Eres bien inquieto en el sentido de ir a una expo, ir a la otra, buscar y todo eso. Y al momento de que nos pasan tu resumen, me doy cuenta pues que eres de licenciado en comercio internacional, tienes Bueno, maestría, soy ingeniero agrónomo. pero eres agrónomo. Soy ingeniero agrónomo, sí. Me he dedicado más desde la cosecha hacia arriba. Tuvimos un proyecto hace 2020-2021 que salió muy mal. Tuvimos pérdidas muy fuertes ahí. Tuvimos Ujú. ranchos, de producción agrícola. Y yo también represento distintas tecnologías, tanto nacionales como extranjeras, que les voy acercando yo a los agricultores y ganaderos, porque también estamos en esa parte. Mucho menos, la parte fuerte es más bien hortofrutícola, pero bueno, yo soy ingeniero agrónomo, entonces A me he ver, dedicado entonces, más al comercio internacional, ajá, ujú. En tu pero bueno, resumen, a ver, déjame ver, porque sí me salió de que, o a en lo mejor, LinkedIn ahí puedes ver que pues viene ahí, ¿no? Ingeniero agrónomo 2003 del TEC de Monterrey. ¿y estudiaste en Monterrey o estudiaste Monterrey, sí. Ya ah, no existe, en 2007 cerraron la carrera, yo me gradué en 2003. Y el último que se graduó de ahí se graduó en 2012. sí, porque, mira, Entonces, me lo pasaron como especialista en desarrollo de negocios. sí, porque estoy mucho en Business Developer, es como lo Ujú, tengo ahí en LinkedIn, pues porque me toca ver toda la cadena de suministro y me meto mucho a temas de tecnología y de eficiencias, costos. ujú. Entonces, este, mucho, pues, al final los problemas de mi proveedor se convertían en mis problemas, ¿no? Al día de hoy es así. Sí, Entonces, siempre he tenido que ver la cadena completa como un todo y buscar soluciones para cada área, tanto financieras, logísticas, de tecnología, de post cosecha o, ¿no? Este, estrategias comerciales, en fin, o sea, es un poquito bastante más así. Pues bueno, yo estuve en Europa 6 años, entonces sí, ahí vi que desarrollé estuviste ese en Europa. mercado. Sí, entonces, Entonces, la verdad es que me encantaría llevar la entrevista desde el hecho de ser muy genuino, porque eres muy genuino, pero que eso cómo se transforma o cómo puedes transformar eso de que está bien que seas muy genuino, ¿no? Pero cómo lo transformas en una ejecución que ayude a los agricultores, porque a final de cuentas eso es parte del ayudarlos, ¿no? Desde el punto de vista de la comercialización, desde el tiempo de vista de la producción, desde el momento de la comercialización, de todos estos procesos que a final de cuentas, si no los unes,
eh, pues se genera un caos, ¿no? O como Sí, nos... sobre todo es, yo lo que le digo siempre a la gente es, se trata de buscar la mayor probabilidad de éxito. Ah, ok. Con esa idea es con la que hay que tener, ¿no? Entonces, si tú no ejecutas, y lo diría pues así Jeff Bezos también, ¿no? O sea, it's all about execution. O sea, puede estar muy bien la idea y puede estar muy bien el approach, pero si ejecutas mal ya operativamente, pues eso te empieza a costar. O sea, tu problema operativo se convierte en un problema financiero. Ujú, exactamente, sí. Entonces, La ejecución es el rey. y sobre todo en la biología, que yo como les decía siempre y les digo, la biología no perdona. O sea, tú aplicas o ejecutas una tarea tarde o la ejecutas mal, o pues la biología te la va a cobrar, porque estamos en el mundo de la biología, ¿no? Sí, claro. Entonces, y creo que esa es la parte donde hoy también con la IA, justo estaba ahorita escuchando hace 15 minutos, 20 antes de conectarme contigo, que entrevistaban a alguien, no recuerdo si era de Harvard o del MIT o así, y en lo que le llaman en inglés los life sciences, las ciencias de la vida, o sea, todo lo que tiene que ver con biología. Esta IA que está ahorita en este momentum, porque se abrió a todo mundo, nos va a ayudar a resolver muchos temas porque son sistemas muy complejos, con muchas variables que además no son estáticas. Ujú, Entonces, eso nos está ayudando ahora sí tenemos la capacidad computacional porque no la teníamos hasta hace 5 años, yo creo. Digo, hemos ido mejorando, obviamente, pero hoy sí ya es como mucho más tangible donde puedes realmente modelar y meterle todas estas variables y entender mejor cómo interactúan una con otra, ¿no? Entonces, y hablaban de esto, o sea, cómo se van a ver impactadas todas las ciencias de la vida, o sea, desde la salud humana hasta salud vegetal y animal, ¿no? Este, y con modelos también del clima, porque también es la otra área que nos pega muy fuerte, ¿no? Entonces, este, ya empiezo a ver, ayer escuchaba el podcast de Frutonomía, ¿no? De Rabobank, ujú, y justo entrevistaban a uno de una empresa que ahí la revisé yo ahorita, que están utilizando CRISPR pues para ya edición genética en cultivos, que es súper distinto al tema de transgénicos, porque aquí lo que agarras es tus propios genes, los que tú ya traes, tu pool genético, lo potenció al máximo y porque son como interruptores los genes, ¿no? Entonces, claro. Ujú. básicamente es ir encendiendo y apagando genes para buscar el resultado que se busca, ¿no? Entonces, ya no le estoy metiendo genes de otra especie a, a una nueva o a la que quiero yo sacar un resultado X, ¿verdad? Una característica X, sino que realmente lo que agarro es tomar todo tu potencial genético y potenciarlo, ¿verdad? Todo tu pool genético y llevarlo a un potencial que buscamos, ¿no? Y pueden ser, y justo él explicaba, ¿no? Pueden ser características de la planta que ayuden al agricultor o que sean para el mercado, ¿no? O sea, para el mercado, pues un producto, no sé, unos berries más grandes, más bonitos, un color incluso, un sabor, o una resistencia a una enfermedad, a una plaga, etcétera, que eso es más para el agricultor, que tú no lo ves como consumidor, pero recibes ese beneficio, pues porque tienes un berry, este, más barato quizá, porque tengo mayores rendimientos, tiene mayor vida de anaquel, etcétera, ¿no? Ya depende de qué características estemos buscando. Entonces, y esto del CRISPR va a estar revolucionando muy fuerte todo el sector de las ciencias de la vida, ¿no? Sí, todo lo que es Y- la edición genética, como bien Ujú. lo comentas. Fíjate que ya literalmente ya te soltaste, mi estimado Pedro, y eso me Pero, encanta. Me gustaría si puedes a lo mejor podernos ayudar con presentarte quién es Pedro Novo. sí, pues mira, soy ingeniero agrónomo, yo nací en Monterrey, crecí en Guadalajara, pues llegué ahí al año y medio, hasta los 14 años, de ahí nos movimos a Torreón y estuve ahí 3 años, hasta los 17. Y luego nos volvimos a mover a Monterrey, ¿no? O sea, mis papás y mi familia, yo llegué con 17 años a Monterrey y ahí hice la carrera y luego estuve 6 años en Europa.
Entonces estudié ingeniero agrónomo ahí en el TEC de Monterrey y de ahí me pasé a Barcelona a un máster en agricultura ecológica en el 2003, que fue cuando me gradué y me fui a los pocos meses, ¿no? En octubre llegué para allá. Y luego ya hice un posgrado en management, ¿verdad? En business. Y ya me quedé a trabajar ahí en España, en una empresa pues, de hortalizas, de papas, cebollas, ajos, etcétera, en Divias. Y estudiar un poquito, llevando todo el tema de calidad y de inocuidad, ahora que está tan en boga, porque Estados Unidos viene 20 años tarde, literalmente, ¿verdad? O sea, su normativa de inocuidad pues entró en vigor en el 2019, 2020, terminó como de implementarse y ahora le están dando, pues, iba a entrar en vigor este año, ¿no? Un tema de trazabilidad ya forzosa y la patearon al 27 porque les dio miedo, porque saben que mucha de su suministro viene de Latinoamérica, y una quinta parte o una cuarta parte, dependiendo de qué productos, es de México y se sabe que pues son pues pequeñas operaciones, ¿no? Que no están cumpliendo con la trazabilidad y no están cumpliendo con la inocuidad. Entonces yo creo que eso pues le metió un poco de miedo, pero bueno, ya entraremos a esos temas ahorita, ¿no? Pero, y cómo resolverlos. Y ya me quedé ahí 6 años, me independicé muy rápido, estuve un año y pico en esta empresa implementando todas las normativas de Europa de inocuidad y trazabilidad. Y pues me quedé ahí 3 años haciendo ventas en toda Europa, ¿no? Para exportadores de todo la TAM, tanto de frutas y hortalizas frescas como de productos orgánicos y de especialidad como gourmet y así. Y pues hasta la fecha sigo en ese sector, es como mucho del core y dando consultoría, ¿no? A mí me contrataba el gobierno federal en Europa pues para darles consultoría, asesoría a los exportadores de México, ¿no? Sobre todo cuando existía ProMéxico, pues ellos me contrataban pues como experto en el área y en cadenas de suministro, ¿no? Que es lo que llevo haciendo pues 20 años casi ya. Gracias, Entonces, Pedro. Muchas entonces, gracias por la presentación. La verdad es que cuando empezamos a platicar para hacer el podcast, decíamos cómo poder entablar esto, sobre todo para ofrecer y dar y generar valor, ¿no? Y ujú. en esa perspectiva me encantaría que me pudieras comentar qué ha sido lo más complicado, con lo cual, o cuál ha sido tu némesis, digámoslo así, al momento de querer exportar a algún mercado o conocer un mercado. Como que, ¿con qué has convivido en ese sentido? Pues miren, las primeras, estoy hablando de 2007, 2007, 2008, hace ya un rato. En las primeras exportaciones, primero no teníamos los sensores que hoy tenemos, ¿no? Donde puedes, sobre todo en perecederos, todo lo demás, yo como les digo, todo lo que es hasta los congelados, eso lo hago casi dormido, ¿no? O sea, son productos estables y estandarizados, entonces el riesgo es muy manejable. Pero en perecederos, sobre todo hortofrutícolas, pero lo he visto también con lácteos y cárnicos, aunque creo que la incidencia es menor, o el riesgo es menor, porque ya llevo un proceso, ya llevo un packaging y ya está bastante estandarizado y estabilizado, pero me ha pasado ver con colegas, pues que llega algún contenedor de carne mal o alguno de los pallets llega mal o así, pero en la fruta, sobre todo frutas y hortalizas, yo creo que lo que nos costó mucho hasta hace pocos años, donde ya empezamos, o bueno, yo te diría que unos, sí, no, pues ya poquitos años donde tengamos visibilidad en tiempo real de la cadena de frío, pues siempre ibas con esa incertidumbre, pues de cómo iba a llegar la fruta, ¿no? Obviamente los contenedores fueron mejorando también, ya hay contenedores especializados desde hace 15 años, más o menos, o más, para plátano, para aguacate, etcétera, no son muy especializados para ciertos commodities y además pues ya tienen sensores donde vas midiendo el CO2, el etileno y el oxígeno, que son los tres gases, ¿no? Que juegan un papel muy importante en toda esa cadena de frío y de retrasar pues la muerte, ¿no? Pues se le llama perecederos porque están muriendo. Desde el día que lo cortaste empezó a morir ese fruto, ¿no? O ese producto, no todos son frutos, pero bueno, ya entramos al tema
botánico y taxonómico y también pues de comercial, ¿no? Pero depende de qué parte de la planta estés hablando, si son hojas, tallos, raíces, tubérculos o frutos. Entonces, pues bueno, yo creo que esa falta de visibilidad sí que era un papel, era una parte muy, muy sensible y que no tenías pues mucha certeza, ¿no? Pues, incluso mucha gente sigue cometiendo el error hoy en día de decir, ah, mira, pues ponle tanto porcentaje de oxígeno y así no se mide, ¿no? O sea, se mide en partes por millón. O sea, la manera correcta de tú regular un contenedor le tienes que decir, tiene que estar en tantas partes por millón de oxígeno, de CO2 y de etileno, ¿no? Y a tal temperatura. E incluso también la humedad, ya puedes controlar también la humedad de esos contenedores. Entonces, son como esas variables que juegan. Y entonces, ahorita por lo menos ya hay sistemas que puedes ver en tiempo real cómo se está moviendo tu producto y cómo van esas variables moviéndose. Entonces, al principio, pues tuvimos problemas, ¿no? Los primeros contenedores que sacamos fueron de toronjas de Michoacán para Europa en verano y, y llegó con antracnosis, ¿no? Porque pues hubo muchas lluvias y pues eso te dispara los hongos, ¿verdad? La antracnosis es un hongo y, y aunque le dabas el mejor manejo post cosecha, pues ya está inoculado ahí y entonces es muy difícil de quitar, aunque lo laves todo muy bien, porque aunque la fruta era de Michoacán, se empacaba todo ahí cerca en la zona citrícola de Nuevo León, ¿verdad? Con un empacador que ya había exportado a Argentina, tenían muy buen proceso post cosecha. Y aún así, pues llegó mal, ¿no? O sea, tuvimos ahí pérdidas, se tuvo que reempacar allá, entonces le metes un segundo costo de reempaque y además, pues las pérdidas del producto que se desecha, ¿no? Entonces ya no hay manera, por más margen que traigas, ¿sabes? No hay manera de que tengas ganancias en esos contenedores, ¿no? Entonces, pues ya fueron los primeros aprendizajes, ¿no? De cómo medir el riesgo biológico. Y así les llamo yo siempre les digo, esto estás en el mundo de la biología, hay que saber medir el riesgo biológico y cada producto hortofrutícola tiene un riesgo distinto. Entonces tienes que hacer modelos muy específicos por cada cultivo y para cada destino. No es lo mismo 23 días de barco a Europa que 6 días a Nueva York en el camión, ¿verdad? O Sí, 7 máximo. O sea, haces un cross-docking en Laredo o en McAllen, sigues a Nueva York y en 6 días o 7 ya estás ahí, ¿sabes? Ya está en piso vendiéndose ahí en Hot Point en el mercado de distribución de hortofrutícola y de Nueva York, ¿no? Entonces es muy distinto ese riesgo, muy, muy distinto, ¿no? Entonces, sin embargo, comentas algo bien, bien interesante. O sea, a final de cuentas es un ser vivo el que estás transportando y a veces se pierde esa visibilidad, ¿no? En el día a día. Sin embargo, me encantaría preguntarte qué no te perdona o no tienes margen de error, en donde digas, híjole, esto no puede haber un margen de error porque te lo va a cobrar en todas las áreas. la primera sería un buen manejo agrícola, porque otra cosa que nos pasó con el limón persa, no con toronjas, igual para Europa, se veía muy bien la fruta, manejo pues cosecha perfecto, túneles de preenfriados, ¿no? Porque yo sí le metía ese costo de túnel de preenfriado, casi nadie te daba el servicio. Ahí en Martínez de la Torre había una empresa, te estoy hablando hace 15 años o 17, que daba el servicio y que lo tenía, porque los otros dos o tres grandotes pues lo tenían para su propia producción y no maquilaban a terceros. Entonces nosotros sí le metíamos ese costo extra y aún así no llegó bien la fruta, ¿no? O sea, estaba todo el manejo pues cosecha muy bien, no llegó con hongo, nada, pero se pone amarillo, se empieza a perder, ¿verdad? Y a desdoblarse la clorofila, ¿no? En el fruto, entonces se empieza a poner amarillo y pierde valor en el mercado. El europeo quiere un limón persa con un color verde muy intenso y con una cáscara gorda, con el poro bien marcado, etcétera. Y eso es un tema de nutrición en campo. O sea, si tú no nutres bien, la capa, la cáscara no se engrosa, no te da el color verde intenso y no aguanta, ¿sabes? 40 días que tiene que aguantar, porque tú haces 22, 25 días entre maniobras portuarias y tránsito,
más 15 días de la distribución y de estar en la tienda una semana, ¿no? Entonces al final son 40 días que tiene que estar bien, porque además tienes que sumar los días en la casa del consumidor, ¿no? En su refrigerador. Entonces, y eso es un tema de nutrición en campo. Entonces ahí nos pegó a nosotros el mal manejo agrícola de los agricultores, ¿no? Y entonces, y el reto más grande en el que yo me he enfrentado ha sido realmente la muy poca apertura de muchos agricultores a escuchar y a aprender. O sea, eh, creo que esa es la parte que está fallando muy fuerte, esa falta de apertura a probar tecnologías nuevas, a primero aprender a usarlas también, saber que están ahí disponibles y tener una concepción errónea que esto, como tú pagas quizá a veces un servicio de una tecnología o algo por adelantado, a veces lo ven como un costo y no ven que eso te va a reducir costos al final. O sea, realmente estás reduciendo y aumentando la eficiencia, reduciendo el costo y aumentando la eficiencia. Entonces, creo que esa es la parte más difícil que me he topado yo, es esta cerrazón de un porcentaje muy grande de agricultores, de todos los tamaños, ¿eh? Creo que los grandes mucho menos porque tienen equipos muy capacitados, sabes, que entienden muy bien el valor que les puede dar una tecnología o el cambiar ciertas cosas, porque lo entienden un poco mejor, porque muchas veces son temas muy técnicos y muy específicos. Entonces, si no traes ese conocimiento técnico, no ves el valor de esa tecnología y esa solución. Entonces, creo que esa parte ha sido un reto importante. Donde veo que hay un cambio muy positivo es donde sí se está dando la transición generacional de los baby boomers que tienen 65 y más, de 65 a 85 años, que sí están transicionando a sus hijos, que son los millennials de 40 y menos, ¿verdad? Vamos a decir entre 30 y 40. Como ya están haciendo esa transición, pues los millennials vienen ya mucho más sensibles a la tecnología, la saben usar y entienden que hay que empezar a medir, que eso es algo que en el agro mucha gente no mide nada. Entonces, si tú no mides, no puedes evaluar, y si no evalúas, no puedes mejorar, ¿no? Ese es el proceso en cualquier sector, en cualquier empresa. Entonces, en los casos que son pocos, ¿eh? Y es triste porque pues eh, estás viendo que hay gente joven que quiere entrar al sector, pero es un sector que el CAPEX es muy fuerte, ¿verdad? La inversión inicial en tierra agrícola, el meterle riego si no tienes riego, en adecuar un terreno o en comprar un rancho ya operando, es muy fuerte, ¿no? Entonces, no puede entrar la gente joven, pues porque si no tienes ese recurso, eh, pues de un tema patrimonial y tal, pues no hay manera, ¿no? Y creo que eso está jugando pues muy a favor de los que sí están transicionando y empezando a adoptar con mucho más rapidez las tecnologías, porque además la tecnología tiene una curva exponencial tanto hacia abajo del costo como hacia arriba en las mejoras del desempeño. Entonces se van cruzando, ¿no? Se va al piso y se vuelve muy eficiente en costo después de 3 o 5 años. Normalmente en el año 5 ya ves que si tú comparas el costo y el performance, ¿no? El desempeño que tenía esa tecnología contra lo que hoy cuesta y el desempeño, el factor pues es, como es cruzado, digamos, el desempeño mejora muchísimo y el costo se baja muchísimo, pues tienes un factor como de 5 o 10x, ¿no? O sea, estoy pagando 5 veces menos por un desempeño 5 veces mejor. Entonces, al final, si tú cruzas eso, pues te da un factor de 10 o 25x, ¿no? O sea, eh, el mismo, la misma solución me está costando ya por el impacto que tiene por tonelada o por kilo o por hectárea, como lo queramos medir, pues su costo se reduce ya en un costo unitario de esa manera mucho más bajo que el de hace 5 años. Entonces, este, al final todo son matemáticas, hasta la biología. O sea, tú ves un médico y ¿qué dice? Le dan una tabla de números con miligramos, ¿sabes? O sea, entonces todo se convierte en matemáticas, ¿no? O sea, la naturaleza, de hecho, el lenguaje
universal de todo el cosmos y de todo el universo son matemáticas. La luz son matemáticas, la música son matemáticas, son longitud de ondas, y la biología también, porque hablamos de miligramos o kilos por hectárea y por tonelada, etcétera, ¿no? Entonces, todo se traduce a números. Entonces, sí que, eh, y la biología también. Entonces, hablamos de temperaturas, de almacenamiento, de partes por millón, ¿no? Como decíamos en la parte de cadena de frío. Entonces, yo creo que sí que las tecnologías finalmente se van convirtiendo en un número, ¿verdad? Porque quieres empezar a medir. Y creo que es la parte que ahorita los que sí están transicionando a gente joven, que está mucho más abierta a probar cosas, están teniendo un mejor desempeño porque ya empiezan a medir y con esa medición puedo mejorar mi sistema de producción, ¿no? Entonces, los que no se van a quedar fuera, ¿eh? O sea, Kodak se murió porque no quiso transicionar a las cámaras digitales, ¿verdad? Blockbuster desapareció porque no quiso y tuvieron esto, es increíble porque tú ves estos casos, ¿no? Blockbuster tuvo la oportunidad de invertir en Netflix cuando estaba Netflix empezando. O sea, ellos le picharon el proyecto y les dijeron, oye, tengo esta plataforma, te estoy hablando del año 2001. Y el director de Blockbuster se burló de ellos y les dijo, no, esto no va a pasar. 3 años después, en 2004-2005, Blockbuster se declaró en quiebra. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, ¿cuál era la barrera en ese caso, no? No había la capacidad de transmisión de data, o sea, las redes de Internet no eran suficientemente buenas para que Netflix pudiera dar el servicio a través de la red. Entonces, ¿cómo funcionaba Netflix? Te mandaban los DVDs a tu casa, ¿no? Y ellos cobraban una tarifa fija mensual y podías ver cualquier cantidad de películas que tú quisieras, ¿no? Y fue el mismo modelo de Spotify, ¿no? Spotify pues le pegó durísimo y la reventó porque se dio cuenta que, oye, pues siempre vas a usar cierto número de horas al día y cierto número de canciones. Pues te cobro una cuota fija y listo, ¿no? Y entonces, bueno, fueron unos cambios en el modelo de negocios totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy abiertos porque empieza a haber modelos de negocio muy interesantes y van a llegar y están llegando al agro también, ¿no? En otros países, ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, yo creo que esta apertura tiene que darse eh, y yo creo que es un tema de educación. O sea, los países que salieron de la pobreza fue porque lograron educar al 80 o más de su población mucho mejor, ¿no? En las ciencias duras que se llaman, ¿no? O sea, digo, en todas las ciencias, pero las ciencias duras que es todo lo relacionado con matemáticas. La química, pues es una forma de expresión de las matemáticas, ¿no? La física, lo mismo. Entonces, estas ciencias duras en el mundo, pues de la biología tienen un peso muy importante, ¿no? Entonces, Fíjate, creo que ahí es donde está el reto grande, es en educar y en educar en que la gente esté abierta a escuchar ideas locas. No ideas tontas o estúpidas, porque eso no sirve más que echarte unas risas quizá, pero o sea, no todas las ideas son buenas, ¿no? Yo que estoy muy metido en todo el mundo emprendedor y de toda esa parte de fondos de capital de riesgo, etcétera. Yo mismo he fundado 2 fondos de inversión. Este, te lo dicen, no todas las ideas son buenas, ¿verdad? O sea, hay que validarla contra el mercado, ¿no? O sea, ¿quién es mi buyer persona? ¿Quién es el que puede ser el usuario final de esto? Y ellos son los que te tienen que decir tu idea es buena o no es buena, ¿no? Entonces, pero hay que estar como muy abiertos a tomar ideas de otros sectores y aplicarlas aquí, ¿no? O sea, esto es muy común que de un sector a otro muevas soluciones, las adaptes y de ahí salen nuevos modelos de negocio, ¿no? Y nuevas soluciones también. Entonces, yo creo que esa es la parte que es urgente mejorar. O sea, los problemas que estamos viendo hoy en el sector agro, mucho tienen que ver con un tema de eficiencia. Hace 10 años, justo lo pusimos en ese fondo del cual yo fui cofundador, un fondo de capital de crecimiento, ¿verdad? Para pymes del sector agroalimentario.
Teníamos una tablita que te ponía los sectores, los 10 sectores, hicieron una comparativa de los 10 grandes sectores de la economía de México y los comparaban en eficiencia contra los mismos sectores en Estados Unidos. Y entonces el sector más eficiente de la automotriz, ¿verdad? Que estaba como a un 90-92% contra el sector automotriz de Estados Unidos. Es un sector muy eficiente en México, muy automatizado, robotizado, ¿sabes? O sea, son cadenas de suministro hiper eficientes, ¿no? Y yo les decía, me acuerdo desde entonces, a mis colegas, ¿no? Yo que siempre me he metido como a otros sectores, a aprender de otros sectores. Como el sector automotriz tiene márgenes muy apretados, no pueden, o sea, su margen de error es pues contra tu margen operativo o financiero, ¿no? O sea, si voy a ganar solamente un 5 o 10%, con eso puedo jugar con mis errores, no puedo jugar con más, ¿no? El agro, por el riesgo climático y biológico, te debe estar dando anualmente entre un 20 y un 30% anual, que es muy elevado, ¿no? Eso es lo que, dependiendo en qué sector y ya qué producto específico te muevas, si tú tomas 10 años, ¿verdad? Que es lo que debes hacer, proyectar 10 años, entre 7 y 10 por lo menos, lo que es lo que hacen todos los fondos de inversión es hacer 10 años, ¿no? Este, en promedio te tiene que dar entre 20 y 30% de retorno antes de impuestos, si quieres. ¿Por qué? Porque el riesgo climático y biológico son riesgos complejos, ¿no? Son difíciles de manejar. Ahorita ya tenemos modelos muy buenos, o sea, estas tecnologías que ya hemos ido viendo a lo largo de los años, nos permiten ya empezar a medir con mucha más precisión cada vez, entonces con eso puedes hacer eficiencias. Y entonces comparaban estos 10 sectores y pues el sector automotriz es el sector más eficiente de los grandes sectores de la economía, y el sector agroalimentario, que es alrededor del 9% del PIB, es un sector muy grande en cuanto a la economía del país, 8,5-9%, es el más ineficiente de los 10 sectores. Entonces tú veías el automotriz, 90-92%, luego venía, no me acuerdo si el financiero, el industrial, el energético, y así vas bajando. El sector agroalimentario estaba a un 10% de eficiencia. Entonces, cuando tú estás con esos niveles y eficiencia es, pues, con la misma hectárea, le sacas 10 veces más en California que aquí. Eso es lo que significa. A la misma hectárea le saco 10x, ¿no? En toneladas, en dinero, como se quiera un poquito manejar, ¿no? Entonces, también es una agricultura muy distinta, ¿no? Y ahí es donde entramos al tema del minifundio. La mitad del país es ejido. Los ejidos, ¿cuál es el problema que tienen? No son sujetos de crédito, porque todos y nadie responden. Entonces, como nadie me responde, el único que les prestaba dinero era la banca de desarrollo, que ya desapareció con el gobierno anterior de, de López Obrador. Entonces, él desapareció la Financiera Nacional de Desarrollo, que se dedicaba justo a eso. Entonces, la única que queda es FIRA, ¿verdad? Es de los pocos fideicomisos que sobrevivió a esa época. Y son muy buenos, tienen gente muy capaz, ¿verdad? Muy conocedora del sector, pero son créditos. Eh, Había algunas áreas como que donde una parte podía ser a fondo perdido, ¿no? Entonces, desde hace 18 años empezaron a dar fondos para, oye, vamos a meterle sistemas de riego, ¿no? De goteo. Con un sistema de goteo puedes ahorrar entre el 30 y 50% del agua. Entonces, eso es una eficiencia, porque voy a bajar bombeo y voy a tener pues mucho más capacidad de irrigación cuando no hay lluvias y cuando no hay suficiente agua. Entonces, eso se eliminó, entonces, pues bueno, y habíamos ido dando pasos en buen sentido. Entonces, los ejidos pues no son sujetos de crédito, pues ya de entrada los sacas de la ecuación, ¿no? Excepto los que sí han pues tenido una buena organización y han ido dando pasos hacia adelante. Y hay casos muy increíbles que yo me topé desde hace 20 años en Europa, en Oaxaca, en Chiapas, grandes extensiones de café, y a mí yo me quedé impresionado, ¿no? Cómo tenían
50 años funcionando como cooperativas y ya tenían sus propias escuelas con las que educaban a sus hijos. Me contaban cómo sus hijos se habían ido a Alemania, a Estados Unidos a estudiar la carrera. O sea, realmente casos de éxito muy, muy sobresalientes. Y su manera de operar era como un corporativo, o sea, tener un consejo de administración, ¿sabes? Tener unas reglas muy, muy claras de operación. Entonces, creo que esos casos son los que los ejidos deben copiar, ¿no? El reto es ponerte de acuerdo, ¿no? Que es el factor humano siempre es la parte más difícil. Este, en todos los casos, incluso dentro de una empresa pequeña, grande o mediana, ¿no? O sea, tienes que crear cultura, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, hay casos de éxito muy, muy interesantes. Pero pues sacas el 51% del territorio nacional de los ejidos, pues es difícil hacer contratos comerciales con ellos porque ¿a quién le reclamo? Si tú no cumples, si yo quedo mal con un cliente en Europa o Estados Unidos, pues son multas, ¿no? Ellos me multan a mí si yo no cierro esos contratos y no los cumplo. Y con ellos, pues, ¿cómo te ejecuto ese contrato, no? Si todos y nadie responden, ¿no? Entonces, los que sí tienen una estructura mucho más sólida, como estos casos que te comento, ¿no? Del café en Chiapas, en Oaxaca y en otras zonas y de otros cultivos, pero son casos muy únicos. Pues no te pueden responder, entonces yo difícilmente pues puedo cerrar contratos con ese tipo de entidades o ese tipo de casos, ¿no? La otra mitad, el 80% de esa otra mitad del país donde está la tierra privada, digamos, el 80% de la tierra agrícola privada tiene un promedio de 5 hectáreas, ¿no? Lo comentábamos hace rato, y entonces es una agricultura de subsistencia. Entonces, y ha habido varios casos, todos han fracasado. Esto es la parte increíble. Todos los fondos de inversión de impacto que han llegado a México en los últimos 20 años o más incluso, pero vamos a llamarle desde el principio de los 2000, ¿no? Todos los que han intentado trabajar con pequeños agricultores han fracasado. Y yo conozco la historia porque he estado ahí, o sea, yo llevo 20 años, desde que estaba en la carrera, el primer proyecto que participé en la Huasteca Potosina para intentar ayudar a pequeños agricultores. Oye, yo les decía, oye, que tienes cítricos, pero mira, aquí tienes estas flores que son endémicas de aquí, había lilies, había tal, oye, podrías producir también flores en las calles de los cítricos cuando el cítrico no está produciendo, etcétera, y no tienes que cosechar. Entonces yo trataba de ayudarles en que diversificaran su ingreso. Que la naranja, oye, pues podrías vender todas tus naranjas que están muy feas de la cáscara, pero muy buenas de la pulpa, pues les enseñamos a cómo hacer mermelada de naranja. Y no tiene ciencia, ¿no? O sea, realmente es azúcar, en ollas vas fundiendo tal, y tienes estas proporciones de azúcar y agua y tal, y podrías vender mejor mermelada, ¿no? Este, entonces, pero todos los que han tratado como de escalar esta parte han fracasado. Estuve por ahí en una consultoría no voy a decir el nombre porque por temas de confidencialidad quizá no sea prudente, pero estuve hace 2018-19 con un fondo que todavía al día de hoy está operando, pero tuvieron pérdidas muy grandes, de decenas de millones de dólares. ¿Cuál fue el problema? Un tema de ética profesional de los propios agricultores, de uno de los líderes de los agricultores. Entonces, yo creo que ahí tenemos que realmente educar, y cuando yo hablo de educar no es solo la parte técnica, es también esta parte, ¿no? Que la gente sea más honrada, más honesta y más franca. O sea, y franca es, si digo sí, es sí. Oye, no puedes cumplir alguna cosa, oye, no puedo cumplirte, yo puedo llegar hasta aquí, pero no puedo cumplirte lo que tú me pides porque para eso necesito X, Y y Z. Entonces, es mucho mejor eso, ser como más franco y decir, oye, yo solo puedo llegar hasta aquí. Y además necesito ayuda aquí, aquí y acá, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, ¿no? Ha hecho, y a mí me ha pasado mucha gente pues que no cumple, ¿no? Entonces, mis contratos casi nadie los firma porque son contratos,
pues ya muy bien estructurados para el sector agroalimentario, porque están hechos para hortofrutícola, que es la parte más compleja que hay en el contrato, es esa, ¿no? Porque es la que tiene más engranajes que se mueven y más complejidad. Este, y son tribunales fuera del país, fuera en Estados Unidos, ¿no? Eh, Precisamente pues para tener un sistema judicial que pues que sí funcione, ¿no? Y ahí es donde entran pues todas las reformas, ¿no? Esta reforma del sistema judicial pues también juega parte, porque yo ya no puedo firmar un contrato aquí que a mí me dé certeza legal aquí, en México. Entonces, pues ya la parte comercial la puedo ejecutar a menos que aceptes mi contrato con tribunales en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo si vamos para el mercado de Estados Unidos o de Europa, incluso tú realmente en un contrato puedes elegir en dónde me voy a pelear y bajo qué reglas. ¿Me explico? Y te vas a lo mejor a un arbitraje también internacional con las reglas X, o Y. Y hay arbitrajes especializados en hortofrutícola, ¿verdad? O sea, hay un tribunal arbitral especializado en frutas y hortalizas en Canadá, ¿no? Y hay otro en Europa también, tiene su propio sistema arbitral de frutas y hortalizas, ¿no? Porque se vio necesario para un sector donde tienes 150 o 200 commodities, o sea, el nivel de complejidad es muy grande en el puro sector hortofrutícola. ¿Me explico? O agrícola, si lo quieres ver, ya metes granos y nueces y ganadería y cárnicos, y entonces es muy complejo. Entonces el sector agroalimentario te da suficiente complejidad y tamaño, volumen de dinero y de todo, que puedes tener tribunales especializados pues para todo este sector, ¿verdad? Hay arbitrajes especializados. ¿Por qué? Pues porque si el nivel de complejidad y el nivel de dinero que mueve a nivel mundial es casi el 6% del PIB mundial. ¿Sabes? La economía del mundo son 105 o 110 trillones de dólares en escala corta gringa, o sea, miles de billones, son billones de dólares en nuestra escala. Pues oye, te da para que tengas tribunales y sistemas arbitrales mucho más específicos, ¿no? Porque el nivel de complejidad es muy alto. Entonces, yo creo que por ahí esta parte y volviéndote digo, al fondo que te digo que tuvieron un fracaso muy fuerte, pues fue un tema técnico por un lado, pero también de honestidad, o sea, de ética. O sea, lo que hizo fracasar realmente fue un tema de ética, combinado con un tema técnico, porque lo que te decía, pues tú fallas en la operación y la biología no perdona. Entonces no vas a sacar las toneladas, no vas a sacar la calidad, ¿sabes? Entonces, pues de ahí ya todo tu rendimiento y tu retorno sobre la inversión, pues va haciéndose menor hasta que ya tienes un número negativo, ya estás perdiendo dinero con cada kilo que vendes, ¿no? Entonces, más además tienes que lidiar con todo el tema de los mercados, ¿no? Ahorita el tema del maíz, tan en boga, pues claro, se tuvieron lluvias muy fuertes en Estados Unidos todo el verano y eso hizo que tuviera una producción muy elevada, como 10 o 12%, 12% por arriba del estimado. Entonces, pues claro, tuvieron una producción súper buena, con costos que se han ido haciendo muy altos desde la pandemia para acá, el costo incrementó muy fuerte en todo el sector agro. En la pandemia, cuando empezamos a reabrir en el 22, esa transición 22-23 yo traía calculados en un montón de commodities más de 100% de costo directo de aumento. O sea, lo que me costaba 100 pesos producir por hectárea se fue a 120, a 200 o 220. O sea, yo traigo mapeadas las cadenas muy, muy bien, desde la parte agrícola hasta ponerlo en cualquier parte del mundo. Y estoy trabajando ahorita, estamos trabajando en una herramienta justo para las pymes que puedan costear de una manera muy rápida, que metan ellos sus variables, ¿verdad? Las variables de mayor impacto y que rápido les diga, pierdes o ganas dinero si exportas a Estados Unidos o no, o si exportas a Europa, o si vendes en el mercado de Monterrey o en el de México o en el de Guadalajara. Entonces ya te desglosa de una manera muy, muy precisa los costos y rápido te dice, con tus costos de tu operación, pierdes o ganas dinero y cuánto pierdes y cuánto ganas. ¿Cuál va a ser tu margen
de ganancia, ¿verdad? Antes de costos financieros, y aunque se le pueden poner algunos costos financieros ahí, como factoraje y cosas de este tipo, ¿no? Este, que esa es una de las áreas de mayor oportunidad, ¿no? No saben costear. En el sector agrícola y, o sea, agroalimentario, no saben costear. Así tal cual te lo digo, no saben sacar su costo por kilo, por caja, por tonelada, por hectárea, porque no tienen la disciplina mínima de llevar estos registros, ¿no? De cada operación. Entonces, no saben costear. Entonces, pues ahorita tenemos esta situación del maíz, pues porque hubo grandes producciones muy buenas, pero con costos pues, que se han ido acumulando en estos últimos 5 años muy fuerte. Y con esta gran producción, pues son commodities. Lo único que determina el precio de un commodity, sean commodities energéticos, sean commodities de metales o commodities agroalimentarios, es la oferta y la demanda. La demanda ya sabemos cómo va creciendo la población, ya sabemos cómo va a ir creciendo en cada mercado. Entonces, lo único que te cambia por un tema de clima principalmente es la oferta, ¿no? Entonces, cuando hay un desbalance en la oferta y la demanda, pues los precios suben o bajan. Entonces, pero todo lo que rige el mercado es oferta y demanda. Entonces, ahorita ¿qué hay? Pues una sobreoferta mundial, porque resulta que también Europa tuvo pues muy buena producción en trigo. Pues el trigo también está apretado. Entonces, los commodities de granos, ¿verdad? Pues se están viendo muy presionados por una oferta muy grande, ¿no? Porque hubo un clima favorable simplemente, ¿no? Entonces, creo que hay que tener como muy, muy claro tus costos, tenerlos muy bien mapeados para que sepas, oye, y luego, pues en estos commodities agrícolas de granos que se cotizas a nivel mundial, pues sí tendrías que ir mapeando, ¿verdad? Ahí también Rabobank tiene un podcast también muy bueno y siempre dan cada semana, cada jueves, como la cápsula de granos, ¿no? Y cómo está el mercado mundial. Oye, pues ya ahorita tenemos herramientas que hace 3 años ese podcast no existía, ¿sabes? O sea, ya tienes un acceso a la información muy, muy simple y muy a la mano. O sea, ahora sí que ya no podemos decir yo no sabía. O sea, hay cursos completos sin costo para ti, yo no digo gratuitos, porque gratuitos para ti o sin costos, porque alguien absorbió el costo de subir ese curso para que tú aprendas de lo que quieras. O sea, por primera vez en los últimos 10 12 años, que es cuando empezaron las plataformas de Udemy, de Coursera, de Creana, todas, hasta YouTube tiene cursos completos. Entonces tú hoy ya puedes aprender lo que quieras, solo tienes que meterle el tiempo. O sea, lo que se requiere de ti es ser un poco disciplinado y decir, le voy a meter 1 hora día. ¿Sabes? De 6 a 7 de la tarde me voy a sentar a aprender de este tema. ¿Sabes? De lunes a jueves si quieres, pero... Y eso con el tiempo, pues si le metes media hora, 1 hora diaria, pues con los años traes un acumulado de conocimiento que se nota muchísimo, ¿verdad? Ya cuando pasan 5 o 10 años, ves muchísimo más, pues mucho más viva. Estas personas las ves mucho más sensibles de muchos temas que los demás no se enteran, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a empujar a todo el sector, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que empezar a las pymes darles soluciones que ya existen, ¿eh? Y que son muy eficientes en costo, muy eficientes. O sea, una estación meteorológica que te dura 4 años te cuesta ahorita $400. Y te va a decir exactamente la humedad de tu suelo, te va a decir exactamente cuánto llovió, la temperatura y la humedad relativa. O sea, en tu finca. Pues ni modo que no puedas pagar 2,000 pesos en un año, porque 464 años que tiene de duración esa tecnología, pues sabes, o sea, ahí ya tienes medido exactamente en tu huerta, no en la estación del SADER que está a 2 kilómetros de tu huerta o 5, sino en tu huerta, cuánto tienes de humedad, cuánto de precipitación, cuánto de temperatura. Entonces, yo creo que hoy en día no hay justificación para no invertir en tecnología, o sea, hay muchas tecnologías al alcance. Y si no las conoces, pregúntale a Google.
O sea, ya Google está conectado a Gemini, tú le puedes ir preguntando y va a aprender que pues, tu interés es de agro, ¿no? O sea, ya lleva 2 años que salió la IA al mundo, porque la IA lleva 40 años desarrollándose, pero no estaba accesible a todos los demás. Estaba hecha para los programadores y ellos llevan usándola muchos años para hacer más eficiente su trabajo. Entonces, bueno, ese 80% de microproductores, pues el reto es empezarles primero, pues, que se eduquen ellos y estén abiertos a decir, oye, le voy a meter 1 hora, empieza por 15 minutos al día, ¿no? Por ahí se dice que para cambiar los hábitos necesitas empezar con pequeñas metas que sean muy medibles y muy alcanzables. Entonces, ni modo que no tengas 15 minutos para escuchar un podcast, ¿sabes? Y de ahí te van a salir dudas y vas a decir, déjame ahora sí le pregunto estas dudas a Google, ¿no? Y Google ya te da lo primero que te da es la IA y tú le puedes picar ahí, oye, dame más con la IA, dame más respuestas, ¿no? Y así es como empiezas a empaparte de un tema. Entonces, creo que es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque ese 80% de la tierra privada, que son 5 hectáreas, ¿verdad? Y este fondo de inversión conectando todas estas ideas, ¿qué les falló a ellos? Pues un tema de ética, pero también fallaba mucho la parte técnica. O sea, hay una falta de talento en el sector agroalimentario enorme, enorme. O sea, gente que debería de saber, pues realmente no sabe, ¿no? O sabe, pero no realmente, no domina pues la técnica, o sea, realmente no. Fíjate, el segundo fondo que empezamos y que fracasamos, que te comentaba yo, fue un fracaso total y volvió a fallar la ética y la técnica. El ingeniero que contratamos de producción agrícola, porque yo soy ingeniero agrónomo, pero como dicen por ahí, banquetero, entiendo muy bien la parte técnica agrícola, pero siempre me he apoyado en expertos por región y por cultivo. ¿Sí? Porque hay que tener un nivel de expertise que se lleva varios años de ver un cultivo. Había un profesor muy bueno que tuve en la carrera que decía que para ser un buen agrónomo solo necesitabas 100 sesiones, 100 lecciones, pero cada una duraba un año. Este, y es porque, claro, el clima te cambia mucho, pero ahorita ya tenemos, fíjate, estuve con una empresa muy buena que yo los vine a hacer hace 6 años y los contacté este verano en julio y estuvimos hablando todo el mes de julio. Y ahorita ellos con sus modelos ya pueden predecir el clima 6 meses antes, con un nivel de precisión de más del 90%. Entonces, ¿tú crees que eso lo puedes monetizar? Pues claro. O sea, puedes decidir no sembrar porque me va a pegar con una probabilidad de más del 90% una helada que me va a destruir el cultivo. Pues no siembres ese cultivo. O compra un seguro y asegúrate que la letra chiquita te proteja bien de eso, porque los seguros siempre están viendo cómo no pagar. Este, ¿Sabes? Entonces, pero ya podemos modelar con un nivel de precisión increíblemente alto, muy, muy alto. Entonces, yo llevo, fíjate, 15 años, 17 años. Yo cuando empecé con el tema de importación, yo seguía en Europa viviendo, yo era el que recibía la fruta en Europa y era el representante de muchas empresas de toda América Latina, porque sobre todo tenía proveedores en Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica con la piña. Y entonces yo pues me moví a Bruselas a vivir precisamente para estar más cerca de todo el mercado del centro o del norte de Europa, ¿no? O sea, el puerto de Rotterdam, el de Amberes, y pues yo me iba a París a las 7 de la mañana en el tren de Bruselas y en 1 hora y cuarto estaba en la Gare du Nord, la estación del norte de París, y ahí me bajaba al mercado de Rungis a ver clientes, ¿no? Entonces, este, pues veíamos pues toda esta parte de los mercados, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo puedo yo protegerme de la variación de precios tan grande que hay si me voy a tardar solo para llegar 3 semanas? Y entonces yo detecté una empresa en Brasil que ya hacía este análisis y te decía, tú le pagabas el servicio
Esto me lo pasó un cliente en París. Me dijo, mira estos reportes y tal. Y entonces yo ya tenía la información de México y me faltaba la de Sudamérica. Bueno, esta empresa lleva por lo menos 17 años, que es cuando yo los descubrí, 15, 17, yo creo más o menos, este, vendiendo esta información. Y te dice cuántos contenedores salen. Cada martes o miércoles me llegaba a mí el reporte y tienen como 15 frutas de todo Sudamérica y te dicen cuánta fruta salía de cada puerto y a qué destinos. Entonces yo con eso, más, yo lo empecé a aplicar al limón persa. Con eso yo podía predecir precios con más del 90% de certeza. Te estoy hablando hace 15 años. Yo hacía, se llama financieramente, esto me lo dijo un financiero cuando le conté lo que yo hacía. Me dijo, eso se llama futuros de corto plazo. O sea, yo estaba haciendo una cosa financiera realmente, y medía muy bien yo los costos de la cadena. Desde entonces, hacía los flujos a 3 semanas y yo tenía que ver cuántos contenedores iban a llegar al puerto pues de Algeciras o de Rotterdam o de Amberes o de Hamburgo, ¿verdad? O de Le Havre en Francia, ¿no? O sea, cuánto iba a entrar a Europa y cuánto históricamente se comía en esa semana del año. Entonces, con eso yo podía pronosticar el precio futuro. Y ya decidía, ¿exporto a Europa o no exporto a Europa? ¿Sabes? Porque va a llegar a un costo A y se va a vender con un margen suficiente que me cubra el riesgo biológico de un perecedero que se va a tragar 35 días en toda la cadena de distribución. Y entonces con eso yo empecé a hacer futuros de corto plazo. Entonces, bueno, ahora podemos hacer todo eso, más además el tema del clima. Entonces, todo eso lo puedes monetizar. O sea, si sé cuánto se come un mercado en una semana específica y puedo predecir cómo va a estar el clima en esa semana o en las 3 semanas previas antes de que salga ese contenedor a Europa, yo puedo empezar a futurear 6 meses antes ya y predecir los precios futuros con un nivel de precisión cada vez más alto. Ahí está tu, pero tienes que hacer todo este análisis de datos muy robusto, tener mapeada la cadena de costos, ¿no? Que esta es la herramienta que estamos desarrollando nosotros ahorita. Pero, pues este es mi sueño guajiro desde hace 15 años, pero no había la tecnología para hacerlo. Hoy sí la tengo. Y con eso además lo empatamos con los sensores ya en tiempo real. ¿Cómo está tu fruta? Cada 15 minutos te dice la temperatura, cómo se está moviendo, cómo están los KPIs del contenedor, ¿no? Entonces ya con eso podemos mapear las cadenas también en tiempo real y decir, oye, está fallando la refrigeración. Porque también me pasó, se descompuso un contenedor y llegó todo el contenedor mal. Pues ve y peleate con la naviera y son pleitos de 6, 8 meses. Y pues mientras mi capital de trabajo ya desapareció, ¿sabes? O sea, las he vivido ya de todos los colores, o sea, este. Y cuando pasó eso, fíjate, yo me metí otra vez números a medir. Hablé con 4 navieras, las más grandes. Oye, ¿cuántos contenedores se descomponen de cada 100? Y todas me dieron el mismo número de contenedores refrigerados, porque la carga seca no lleva ningún tipo de medidas, de KPIs de estos. Y todos me dijeron uno de cada 500, uno de cada 400 o cada 500. Pues a mí me tocó el 500, que sí se fregó. O sea, ¿sabes? Y yo había hecho un pronóstico buenísimo. Íbamos a ganar como 200% de margen en ese contenedor de limón persa. Me acuerdo perfecto, hace 15 años de esto casi. Y llegó todo podrido porque se descompuso la refrigeración y yo no tenía manera de monitorearla en tiempo real. Hoy sí la tengo, ¿no? Poco tiempo después, justo cada que había un error de estos yo me metía a fondo a buscar tecnologías para resolver esos problemas. Entonces encontré hace 12 años, fíjate ya, 12 años, la primera empresa que logró hacer convenios con las navieras para que ellos te ponieran un dispositivo y era una caja de este tamaño, que se conectaba al sistema de telecomunicaciones del barco y te decía la temperatura en tiempo real. Y esa madre la ponías arriba de un pallet. Cuando llegaba a Europa, tu cliente tenía un código de barras, le llamaba no me acuerdo si era FedEx o DHL, con ese código de barras ya estaba prepagado con el servicio que yo pagaba era como $300 por contenedor, o sea, era caro,
pero era más caro no tener la información. O sea, la ignorancia es como dicen, oye, se te hace cara la educación, prueba con ignorancia, ¿verdad? O sea, si tú crees que es caro pagar una buena educación, prueba con la ignorancia de no pagarla. Vas a estar arruinado toda la vida. Te condenas a la ignorancia y por lo tanto a la pobreza. Porque los países que lograron sacar de pobres a su gente fueron los que lograron educar al 80% o más de su población con una muy buena educación. Es la única fórmula que sabemos que funciona, es la única, no hay ninguna otra. Entonces, claro, ya con eso, pues ellos iba FedEx, DHL, no sé qué, lo recogía y lo regresaba otra vez a Estados Unidos. Y entonces, pues ya, reutilizaban ellos un montón de veces el dispositivo, pero yo podía ver en tiempo real si se descomponía esto. Bueno, ahorita tenemos nosotros, este, yo me asocié con una empresa que tiene una tecnología blockchain para poder mapear y transparentar toda la cadena de suministro agroalimentaria de cualquier producto de alimentos. Entonces, y ya pues ya la tenemos lista, ¿no? Pero nos está faltando el socio financiero, que ya estamos muy cerca de 2 o 3 fondos de inversión en Estados Unidos, porque es hacer, con eso podemos financiar la cadena en tiempo real, porque la podemos mapear en tiempo real, yo te puedo hacer los pagos en tiempo real, siempre y cuando tú cumplas los protocolos que yo te pido. Y otra vez, volvemos al tema de tecnología, pues blockchain. La gente no entiende lo que es blockchain. Y tiene un montón de usos el blockchain, ¿no? O sea, la gente te dice, criptomonedas. Ese es uno de los usos del blockchain. ¿Sabes? Yo lo estoy usando para cadenas de suministro y trazabilidad de alimentos. Entonces, pues bueno, yo creo que esta parte, la parte técnica, ya está resuelta. Yo creo que el reto grande es la parte de ética y de honestidad. O sea, Eso ¿cómo se resuelve detectamos? con educación. Eso es Sí, pues más educación. educación y, y oportunidades. Ayer escuchaba una entrevista ahí, no recuerdo, estación de radio aquí en México. No me acuerdo si era Imagen o Aristegui Noticias, uno de ellos, pero entrevistaban a una persona que analizaban, oye, ¿por qué estamos viendo o sea, la correlación que existe entre las zonas rurales de México y la entrada de jóvenes al narcotráfico y a las mafias, ¿no? Y hay una correlación enorme entre esta, pues, diferencia, digamos, de ingresos y de oportunidades y el elevado índice de jóvenes entrando a las mafias, ¿no? O sea, obviamente, si tú no creas, y volvemos al tema de educación, porque justo o sea, el año pasado, antepasado, sacaban un estudio aquí en México y en todo, ¿no? Oye, ¿cuánto gana alguien que tiene bachillerato, luego que tiene o secundaria, bachillerato, carrera, técnica, licenciatura, maestría, doctorado? O sea, y tú ibas viendo cómo cuanto más te especializas, pues obviamente tu conocimiento tiene mayor valor, porque es más difícil de reemplazarte y sustituirte. Menos personas tienen ese nivel de conocimiento, lo cual está pues con este nivel de estudios. Luego hay que darle el sentido práctico en el mundo real, ¿no? Que por eso la importancia que esté siempre universidad y empresa de la mano, ¿verdad? Que no estén ahí en los laboratorios resolviendo sus propias preguntas los científicos, eso no sirve. Tienes que ir a las empresas de ese sector y entender qué preguntas quieren ellos resolver, qué dudas son las que hay que resolver para generar tecnologías de uso práctico en campo, ¿no? Y entonces que eso sea una patente al final, ¿no? Entonces, pero hay una correlación muy elevada, ¿no? Cuanto más estudios tienes formales, mayores son los ingresos. Y eso obviamente, pues es porque tu conocimiento es más difícil de encontrar. Por lo tanto, es el principio de escasez. Cuanto menos hay, más vale, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver la manera de generar oportunidades y educación, que ahorita ya no hay un pretexto, como te digo, desde hace 10 años tenemos todos en estas computadoras que son las más chiquitas que existen, es una computadora. Todos tenemos el conocimiento del planeta aquí, solo hay que saberlo usar, ¿no? Y dedicarle el tiempo, porque ya hay muchísimos cursos con las mejores universidades del mundo sin costo para ti. O sea, ya pagaron ellos ese
costo de ponerte a la disposición tuya. Solo es que tú le metas el tiempo. Y en vez de estar viendo videitos de TikTok, ¿verdad? Ponte a hacer cursos. O sea, están gastando sus vidas, ¿sabes? En puras tonterías muchas veces la gente en ver videitos, ¿sabes? En vez de, oye, pues le gastaste 1 hora o 2 en esa cosa, pudiste poderte hacer un curso de eso. Y si le gastas una diaria o dos, pues en vez de invierte ese dinero, digo, ese tiempo en conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a crear hábitos distintos, ¿no? O sea, yo creo que sí, o sea, hoy, 10 o 12 años, ya no hay pretexto. O sea, el que es ignorante es porque decidió ser ignorante hoy en día. Te pusiste bien, pero bien, 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 la verdad, mi estimado A. Sí, pues bueno, ahí echándole, aportando lo que podemos. Lo que puede, fíjate, me quedé en lo último que decías que hay retos interesantes que a final de cuentas siempre los comentas. Me quedé en eso. Sin embargo, me gustaría que, aparte de que nos dieras esa perspectiva que lo ves o que lo has sentido, me gustaría como ir cerrando el programa y de Ujú. antemano darte las gracias porque eres un verdadero agrotitán, mi estimado Pedro. La verdad es que Muchas gracias. me quedo muy, muy gratamente agradecido contigo de lo que nos has podido compartir. Y para terminar el programa, que nos compartes esta perspectiva y sobre todo, como si pudieras resumir cuáles son las funciones principales de un consultor o quien busque tu consultoría y cómo también poderte contactar para las gentes que escuchen Agrotitanes puedan contactarte y saber más de ti. Va, perfecto, claro que sí. Pues mira, yo creo que lo primero, y para eso nos pagan a todos, ¿no? Para resolver problemas y necesidades. Así es que los que estamos en esta área, pues, de consultoría también, es resolver problemas, pues ahora sí que del día a día, de la vida real, y siempre viendo, pues, la parte del retorno de la inversión, ¿no? Porque finalmente tienen que tener un retorno de inversión. Entonces hay que tener ese approach como muy financiero también, y muy práctico y muy, muy de campo, ¿no? Este, pues será lo primero, yo creo que ese es lo primero de cualquier consultor, tiene que dar, pues, claridad, ¿verdad? Detectar muy bien los dolores de cada empresa y tener soluciones para esos dolores, ¿no? Encontrar las soluciones más adecuadas, pues de acuerdo a cada tamaño de empresa y cada, pues sí, cada perfil de empresa, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y sobre, pues, dónde encontrarme, pues me pueden buscar en LinkedIn, ¿verdad? Pedro Novo, por ahí me encuentran, es la mejor manera de contactar conmigo por ahí, ¿verdad? Entonces, y pues ahora sí que a echarle, ¿no? Pero bueno, vienen cosas muy, muy interesantes para el sector, muy Sí, interesantes. me imagino, bajo la perspectiva que comentas, a final de cuentas es un reto que nos debe de tener, tenemos que tener mucho en el radar, la unidad, la ejecución, la operación, la financiación y los mercados, ¿no? A final de cuentas tenemos Sí. que tener esa panorámica también ligada hacia la parte técnica y la parte de producir, ¿no? Ujú, Pues la verdad es que me gusta mucho esa visión que nos estás marcando, Pedro, porque a final de cuentas muchas veces el agricultor dice, yo me dedico a producir y me dedico a esta parte, pero la otra parte que es cerrar, alguna vez me decían, ¿para ti qué significa darle al intermediario tu producción agrícola? Le digo, es darle el poder que durante muchos meses eh, se cultivó para que el otro lo pueda hasta mal ver o no le pueda dar el mismo sentido que a veces como productor le damos, ¿no? ujú. Y sí, yo creo que al final somos todos una parte de una cadena, y la última cadena, pues es o un hotel, un restaurante o un consumidor en su casa. O sea, solo hay dos canales para vender alimentos, ¿no? Este, un restaurante, cafetería, comedores industriales, como le queramos llamar, el área de food service. O sea, en un comedor te lo vas a consumir, o en un hogar. Son los únicos dos canales que existen, ¿no? El food service o el horeca, que le llamamos en español, y el retail o menudeo, ¿verdad? La venta minorista al consumidor final. Entonces, si no estamos como alineados en toda esa cadena, pues quizá no tenemos visibilidad luego después, ¿no? Entonces, este,
Yo le explicaba hace 15 años, ¿no? A unos, ya como para cerrar, y ligando a todo el tema del costeo, les desglosaba los costos que tenía que meter un comercializador como nosotros, porque pues hacemos también import y export de alimentos, ¿verdad? Importamos de Sudamérica a Estados Unidos y a México, de Europa también, etcétera. Y exportamos a nivel global, en fin, nos hemos hecho un poquito de todo en estas cadenas de suministro. Y le decía, mira, solo la, desde la cosecha, o sea, pagando yo la cosecha y poniéndolo listo para exportar en un cultivo con el aguacate, el comercializador ya está metiendo la misma cantidad de dinero que le metió el agricultor para desarrollar de costo directo esa fruta, ¿no? Para producir esa fruta. 8 pesos por kilo es lo que cuesta producir hoy un aguacate. Entre 7,5 y 8,5 pesos por kilo. Una operación bien llevada, obviamente, ¿no? La gente que le mete menos, pues cosecha menos también, pero su costo también por kilo, pues a lo mejor son 3 pesos o 4. O sea, su costo del dinero que realmente desembolsó, ¿sí? Entonces, solo en cosecha, traslado a la empacadora, proceso de selección, empacado, y paletizado y todo, y dejarlo listo para exportar o para moverlo ya paletizado a México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, donde quieras mandarlo, ya le estás metiendo los mismos 8 pesos en ese trayecto. Entonces, si el agricultor no entiende la estructura de la cadena de costos, de toda la cadena, siempre va a pensar que, es que me está robando. Y dices, pues no, yo le estoy metiendo más dinero que tú. Solo para ponerlo a McAllen, a mí ya me costó más de 10 pesos por kilo ponerlo en McAllen, Texas. Y tú le invertiste como mucho 8 pesos por 50 a cada kilo. Yo ya le metí más dinero que tú y llevo todo el riesgo de la cadena de distribución, que a mí no me van a pagar en un día, me pagan en 30 días o hasta 60 si trabajas con supermercados como Walmart. Son ciclos mucho más largos. Entonces, yo entiendo que el agricultor se come el riesgo agrícola y climático, que ese es el riesgo agrícola, o sea, ese riesgo biológico que hablábamos de plagas, de enfermedades y tal, y climático. Y yo entiendo que no deban de financiar, porque yo también estoy de acuerdo que yo como agricultor ya asumí un riesgo de muchos meses y llegar a cosecha fue un riesgo pues de todos los meses que me lleve, depende de cada cultivo, ¿no? Y entonces pues yo te tengo que pagar pues cada viernes o incluso diario que les pagan, ¿no? En muchos casos como el aguacate, el limón verde, etcétera. Las empacadoras ya conocidas les pagan pues cada viernes o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya no debe de soportar mucho tiempo más el agricultor, en eso estoy de acuerdo. Pero los precios de mercado no lo pone ni el empacador, ni el comercializador, mal llamados coyotes, porque ahí ya lo entraríamos, pero el coyote cumple dos funciones. Te quita a ti el riesgo del mercado, te está pagando en cash, o sea, ¿verdad? Te está pagando en efectivo y está trasladando a otro punto tu producto, o sea, estás haciendo una labor de logística. Y todo eso tiene un costo y unos riesgos también. Entonces, yo siempre digo, el coyote existe porque está dando un valor añadido en la cadena, si no, no existiría. El mercado es súper ágil en quitar al que estorba, ¿sabes? Rápidamente lo quita. Entonces, realmente el coyote es un comercializador necesario porque muchas veces no puedes tú mover tu producto de tu huerta a otro punto. Alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, cumplen una función. Entonces, yo creo que, y esta es la herramienta que estamos, te digo, desarrollando para lanzarla, para que vean toda la estructura con transparencia de costos y que digas, mira, por caja yo le metí tanto o por kilo, como lo quieras manejar, por cualquier unidad, ¿no? Y tú como agricultor, pues así se ve, porque yo ya tengo las tablas, ya tengo las tablas de costeo desde la huerta. Y se las vamos a abrir al agricultor, para que ellos tengan una referencia clara de cómo se debe ver su costeo semana con semana. ¿Qué producto tienes que aplicar en qué etapa fenológica del cultivo? ¿Y cuánto cuesta por hectárea la dosis adecuada de ese producto o cualquier otro sustituto de ese producto con la misma molécula y el mismo efecto? Entonces, creo que es súper importante esa parte, ¿no? O sea, que tengan visibilidad del mercado y para eso toda la estructura de costos de la cadena. Porque si no, no podemos vender en Europa o en Estados Unidos. O sea, alguien tiene que pagar los fletes, la distribución, el almacenamiento, cadena de frío. O sea, son costos que tienes que absorber, no te los puedes quitar de encima, ¿no? Entonces creo que
Creo que esta transparencia es la que a veces falta muchas veces y este conocimiento de cómo se ve la estructura de costos, ¿no? Y sí puede haber abusos porque a veces los hay. Yo sí he visto, ¿verdad? Que puede haber abusos, pero realmente el mercado te pone sus reglas. O sea, yo no digo cuánto vale un producto u otro, somos los cientos de exportadores que habemos y los cientos de importadores, entonces es la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay que tener muy clara la estructura de costos para entender también, pues, por qué existen los llamados coyotes que son comercializadores realmente, están haciendo una labor de logística y financiera porque te están pagando a ti directo, ¿no? Y él pues, tiene que ganar un dinero también por hacer esa labor, ¿no? Este, entonces, pues bueno, yo creo que por ahí cerraría con eso, ¿no? Como tener esa mentalidad de medir muy bien, creo que hay que siempre medir para poder mejorar, ¿no? Muchas Entonces, gracias, Pedro. La verdad es que hoy nos das una gran lección en el sentido de que tenemos, ya no hay opción para decir no vas a estudiar o no aprender, ya está disponible. ujú, Que los retos van a ser siempre mayormente enfocados a ser eficaces o que nuestro nivel de eficacia sea mucho mejor y sobre todo también en la apertura en que esto viene y no se va a detener. Entonces, me gustaría es. para ir cerrando el programa, si pudieras darnos con qué frase empezaría tu autobiografía, con cómo empezaría, con qué frase empezaría, mi estimado Pedro. Yo creo que, pues, muy abierto a la tecnología y a la innovación. Así Muchas si lo gracias. quieres ver, es adaptarse o morir, ¿no? Y la adaptación va de la mano con la tecnología y la innovación, ¿verdad? Y pensar fuera de la caja. Aprender de otros sectores es súper valioso. Muchas gracias, Pedro. La verdad agradezco mucho tu tiempo, lo que nos has Muchas gracias. compartido. Los micrófonos están abiertos. Espero no sea la última entrevista que nos des porque creo que nos estás ofrendando y ofreciendo muchísimo valor. Muchísimas gracias pues, por considerarnos, ¿verdad? En todo tu ecosistema. Y espero pues que les sirva a todos, ¿no? Para sus propias operaciones y bueno, que sepan que viene un futuro, como siempre, con retos, pero yo creo que vienen cosas muy, muy interesantes. Yo lo veo muy positivo, sobre todo porque estamos teniendo ya una capacidad de resolución en este mundo de la biología, que es la agricultura, que antes no teníamos, ¿no? O sea, pues eso te abre pues, muchas posibilidades de mejora y de innovación, etcétera, ¿no? Totalmente. Entonces, muchísimas gracias y fuerte abrazo hasta allá. Igualmente, gracias. Cuídate, Pedro. Nos estamos luego.